Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida. Estamos ya entrando a fin de semana. Les saluda el pastor Luis Acero en gratitud también a las oraciones y bendiciones que voy recibiendo a lo largo de este estadio ya de 100 días estar con ustedes. De modo que para mí es una alegría el poder estar en este canal virtual, acercándome a sus hogares y por supuesto acompañándonos de la palabra escrita de principio a fin. Este es un panorama bíblico que hemos iniciado y estamos construyendo, desarrollando, ¿verdad?, todo lo que al final va a expresar el Evangelio en la persona de Jesucristo. Bien lo dijo el autor del libro de los Hebreos, que Dios había hablado antes de muchas maneras. De modo que de estas maneras, como se está expresando aquí en la narrativa del Génesis, estamos entendiendo todo lo que va desarrollándose como principios de restauración, principios de bendición y principios también de prosperidad. Y lo que Dios quiere, que todo hombre sea próspero, pero también que todo hombre y toda mujer sea bendito de parte del Padre y de parte de Dios. Que no vivas en condenación, que vivas también bajo la gracia de Dios, pero no esto no es paralelo a la prosperidad. La prosperidad tiene otro camino, otra ruta, y la bendición de estar delante de Dios como bendito del Padre es otra ruta que hay que desarrollar. Y lo que estamos viendo en la historia de Jacob es un hombre, es un varón, es un joven que en verdad está nublado en sentimientos y ha pasado 7 años trabajando, él comprando a la que él dice está amando, está muy enamorado de Raquel y ha conseguido entonces, por no conocer las costumbres de su espacio cultural donde estaba viviendo, en la casa de Labán, su suegro, él ahora ha conseguido casarse con la mayor, con Lea. Y ahora está 14 años, 7 años más trabajando y está 14 años en realidad viviendo, sirviendo por la hija menor de quien él está enamorado, Raquel. De modo que Labán tiene aquí a un obrero que vive bajo servidumbre porque está muy enamorado él y está entonces también incómodo porque han pasado más también tiempo del que ha debido. Y lo que está diciendo aquí en Génesis capítulo 31, entramos ahora a la narrativa, lo que está exponiéndose en la vida de Isaac, del nieto de Abraham. Habíamos expresado lo que dice el versículo 28 del capítulo 30. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, es decir, la semana de Raquel, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, también Bilha. Entonces, Lea tenía una sierva que se llamaba Silpa, y Raquel tenía una sierva que se llamaba Bilha. Entonces, ahora que tiene Jacob en casa, ha hecho familia con 2 hijas de Labán, pero a la vez también estas 2 hijas, cada una tiene una sierva, una se llama Silpa y la otra Bilha. 4 mujeres en la casa de Jacob. ¿Es así como él lo había previsto? ¿Es así como él ha pauteado su destino, su visión de futuro? Jacob está pensando en sus nietos, en sus descendientes. Su abuelo fue llamado a conquistar una tierra para sus descendientes. Su abuelo fue llamado a ser familia de bendición para que en él sean llamados benditas las familias de la tierra. Su abuelo no estaba pensando en él mismo y Sara también, su abuela, no estaba pensando. Ellos murieron en las manos de Dios al salir a la tierra que no conocían y al poner su vida, ¿verdad?, en las manos de Dios ante todos los peligros que le rodearon en su camino por Canaán, los 40 años de ministerio que desarrollaron ellos. Pero aquí el nieto está absorbido de total sentimientos y él está ahora
sin tiempo, diríamos, ¿no es cierto?, sin visión, trabajando para conquistar un hogar que ahora le compete tener 2 esposas, Lea, la mayor, con su sirvienta que se llama Silpa, y también Raquel, la menor, que tiene también una sirvienta, ella, que se llama Bilha. Muy bien, lo que acontece es lo que dice en el versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, los cuñados de Jacob, los hermanos de Lea y Raquel, decían, Jacob ha tomado todo lo que era nuestro, porque Jacob estaba siendo bendecido porque había salido bajo la autoridad de su padre a buscar a esta tierra de Aram. Y de lo que era nuestro padre, él ha adquirido toda la riqueza. Entonces ya se notaba la prosperidad grande que tenía Jacob. ¿A qué se debe la prosperidad de Jacob? Se debe a que él vivía bajo autoridad, estaba ahí por la autoridad de él haber obedecido a su padre, ¿verdad? De ir allá a buscar personas. Pero las cosas que están viviendo allá están, diríamos, no necesariamente yendo en una línea recta de conducta para bendición a sus generaciones. Es importante, estimado joven, todo lo que vives, aún en el enamoramiento, en el desarrollo de acercarte a la persona con quien va a ser tu ayuda adecuada, todo eso va a afectar a tus descendientes, a tus hijos y a tus nietos. Y aquí hay importante una historia que se va organizando porque de manera desorganizada, se va haciendo una historia de manera que se desorganiza la visión y la ruta que Dios ha establecido para los descendientes. Miraba pues también Jacob, dice, semblante de Labán, su suegro, y veía que no era para con él como había sido antes. Labán había cambiado de cara, porque mientras Jacob trabajaba para él los 14 años, entonces Labán estaba feliz porque estaba prosperando su vida, su ganado, ¿verdad? Tenía ahí un buen obrero. Pero luego ya que él fue reunido con sus 2 hijas y empezó a trabajar por lo suyo, entonces Jacob empezó a prosperar más que su suegro y empezó a mirarlo como cierta incomodidad, dice, que miraba su semblante y veía que no era para él como había sido antes, había cambiado el semblante de su suegro, porque su suegro está pensando en riquezas, está pensando en circunstancias temporales, está pensando en economía, está pensando en prosperidad. Y de esta manera también debería pensar igual Jacob. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a la parentela que yo estaré contigo. Dios vuelve entonces una vez más a Jacob a decirle, es tiempo ahora que vuelvas al lugar de donde has tú venido, de donde yo te he traído aquí, te he enviado acá, para que consigas ahora entonces una esposa. Pero él está volviendo con 2 y con 2 siervas más, cada una sierva de su esposa. Y le dice, es hora que vuelvas allá a la tierra que yo le he jurado entonces a tu abuelo Abraham. Y dice el versículo 4, envió pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo. A sus 2 esposas las llama y les dice ahí, se reúnen donde estaban las ovejas, su padre no está, su padre se había ido a hacer una faena de trasquilar ovejas, me imagino, a buena distancia de camino. Y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Le está diciendo, mira, tu papá ha cambiado de cara, ya no me ve bien porque yo tengo ahora más vacas, tengo más ovejas y los de tu papá no son tantas como las mías, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. El Dios de Jacob, el Dios de Abraham está con él. Porque así es como dijo Dios. Dios le ha jurado que el ángel de Dios va a estar delante de los descendientes a Abraham. De modo que el ángel de Dios se le ha aparecido en una escalera que baja y sube a Jacob. Y él dice ahora, pues Dios me está bendiciendo, ¿verdad? En cuanto a prosperidad. Pero en cuanto en gracia para con Dios, eso es lo que no está sembrando Jacob. Eso es lo que no está él batallando. Él está enamorado y está pensando entonces en su situación ahora, queriendo volver a la tierra porque también Dios le ha hablado. Aquí un poco como que irrumpe que Jacob estaba viviendo bajo la soberanía de Dios en cuanto a ser direccionado hacia dónde ir. Pero en cuanto a sus emociones, Jacob estaba él andando autónomamente. Él estaba haciendo señorío
de sus propias decisiones. Interesante, se direcciona por Dios hacia el lugar donde va a ir a vivir o donde debe estar, pero emocionalmente él se direcciona quién escoger y con quién vivir. Aquí entonces hay una distancia, ¿verdad?, en cuanto a lo que su abuelo había vivido y también su padre Isaac había vivido. Y dice esta frase que está diciendo: veo el semblante que vuestro padre ya no es como era antes, Dios de mi padre está conmigo, y ustedes, dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado, dice también, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios, dice, no lo ha permitido. Lo que había pasado es que había trabajado 7 años por Raquel, 7 años, y le habían entregado a Lea, otros 7 años trabajó, 14 años, más 6 años había trabajado también para poder conseguir su propio ganado. 20 años había estado en la casa de Labán, Jacob. Y él decía entonces: el papá me ha engañado y ha cambiado mi salario por 10 veces, ¿verdad? Mientras él estaba esos 6 años trabajando, le decía una cosa, le decía otra cosa. Le decía: mira, si las ovejas nacen o las vacas nacen pintadas, esas son tuyas. Y como nacían más pintadas, entonces no, le dice, si nacen listadas van a ser tuyas. Y 10 veces cambiaba Labán y 10 veces Dios prosperaba siempre a Jacob. Mira lo que sembró Abraham para su nieto. Dios no está prosperando a Jacob porque él ha conquistado esto. Si bien es cierto, lo ha conquistado estando bajo autoridad, pero aquí él está cosechando lo que su abuelo sembró. 10 veces Labán le cambia de salario. Le dice: no, tu salario va a ser las ovejas pintadas. Y entonces empezaron a nacer más pintadas. Y le dice: no, tu salario van a ser las ovejas, el ganado listado. Y vuelve a cambiar otra vez Dios, los listados empiezan a nacer más. 10 veces estuvo cambiando Labán y cada vez que cambiaba, Dios bendecía a Jacob. Mira lo que sembró Abraham y mira lo que está cosechando. Esto es lo que tienes que pensar para tus hijos y para tus nietos cuando se trata de estar bajo bendición al momento que resuelves con quién estar, con quién desarrollar una vida. No se trata solamente que seas feliz o de que estés ante el bonito o la bonita, ¿verdad? O a lo que a ti te gusta. Se trata de que estás sembrando familia, estás sembrando una sociedad, estás sembrando el futuro de una sociedad cuando haces las cosas con principios y bajo principios establecidos desde el libro del Génesis y desarrollado también en el Nuevo Testamento en palabras de Jesús. Ahora dice el versículo 7, vuestro padre me ha engañado. Y el versículo 8 dice: si él decía, los pintados serán tu salario, entonces las ovejas estarían pintadas y una y otra vez cambiaban. Y él dice: entonces es así como Dios me ha bendecido a mí y le ha quitado a vuestro padre toda la bendición que debería él tener. Y dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueños, he aquí, muchos que cubrían a las hembras eran listadas, pintadas o abigarrados. Es decir, lo que está diciendo en el versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las hembras son listadas, pintadas y abigarradas, porque yo he visto, ¿no es cierto?, todo lo que Labán ha hecho contigo. Dios está mirando del cielo. Los ángeles suben y bajan por una escalera y le está diciendo: mira, yo estoy viendo lo que Labán, tu suegro, está haciendo contigo. Y obviamente está enviando al ángel y le dice en el versículo 13: yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde tú ungiste una piedra. ¿Recuerdan la piedra que él dijo: esta es la casa de Dios? Ahora se encuentra en Harán, no está en Betel. No era Betel la casa de Dios, ahora está en Harán, y en Harán el mismo ángel se le está apareciendo y le dice: ¿dónde me hiciste un voto? Allá en Betel. Ahora yo soy el mismo, el Dios de Abraham, le dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Tiene que volver al lugar donde estuvo con su madre, al lugar donde estuvo con su padre. Y aquí en adelante, entonces, hay una respuesta en el versículo 14 del capítulo 31 que nos detalla la espiritualidad de las hijas que tenía Labán y ahora son esposas de Isaac. Respondieron Raquel
la menor, y Lea, la mayor, ¿verdad? La de ojos muy delicados, y la muy bella Raquel. Y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Ellas están ahora en una actitud contraria. Ellas han perdido el estar bajo el dominio, bajo la soberanía de papá. Ellas han entrado también en una locura de vivir contrariamente a la bendición de su padre. Ellas están ahora movidas, alteradas ante su papá. Y sabes, lo que están sembrando ellas como madres de los hijos de Jacob, están sembrando un futuro de dolor a sus hijos y a sus nietos. La esposa llamada Lea y la esposa llamada Raquel están ahora en contra, diríamos sentimentalmente, emocionalmente, están dolidas de su padre y están dando expresiones que no van a convalidarse, ¿verdad?, con lo que Jesús dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Noé estaba borracho, estaba ebrio, y su hijo no le honró. No se cuenta el estado del padre, no se cuenta quién era el padre, se cuenta la actitud del hijo. Y aquí no se cuenta quién es el papá, si el papá hizo malo, si hizo algo bueno. Lo que se cuenta es la actitud de la hija ante la autoridad. Lo que cuentan los principios de la Biblia, lo que cuentan los principios desde el Génesis, no es lo que el padre hace, sino es la actitud de los hijos ante la autoridad. Si viven en autonomía, como dice la serpiente, vas a ser igual a Dios, o verdad, o no tomes en cuenta a tu autoridad mayor, o sencillamente vives bajo autoridad y vives bajo bendición. Jacob está recibiendo los beneficios de salir detrás del mandamiento de su padre que vaya a Aram, y está siendo prosperado, pero las esposas de Jacob están ahora contrariando sentimientos con su padre y, sabes, es penoso. Juntarse a alguien, a un joven o a una joven que no tiene bendición de sus padres, o que en alguna manera, más bien todo lo contrario, maldice a sus padres o maldice a su madre. Sabes, es alguien con quien vas a tener una historia de dolor, y tus hijos y tus nietos también. Y no vas a prosperar tampoco. ¿Sabes por qué hay pobreza en la casa? O porque la esposa no está sujeto al esposo, porque es imperativa, es activa en cuanto a no estar, ¿verdad?, en sumisión o en respeto. Y lo mismo el esposo no está sujeto, diríamos, a la paternidad, a la maternidad en gratitud. De modo que lo que se debe establecer siempre es: ¿con quién me estoy casando en realidad? ¿Cuáles son los precedentes de esta persona, de este joven, de esta jovencita, en cuanto a su papá, en cuanto a su mamá? Porque lo que viene es una historia que se va a ir desarrollando, propuesto desde el Génesis. La prosperidad en la vida, la larga vida y la salud está siempre prefijado en el honrar la autoridad. Y aquí está Raquel y Lea deshonrando, ¿verdad?, la memoria de su padre. Y están entonces ellos: ¿tenemos acaso parte de heredad en la casa de nuestro padre? Ellos también están con el sentimiento de Jacob. Entonces dice en el versículo 15, ¿no nos tiene ya como extrañas? Imagínense cómo se sienten ellas. Somos extrañas ya, pues él nos ha vendido. Por 7 años de trabajo nos ha vendido, y se nos ha comido también ya todo lo que ha cobrado de nosotros, se lo comió. Además, ya nos vendió. Y ellas ahora están resentidas con papá. ¿Sabes? Este resentimiento que tienen con papá Labán va a afectar sus hijos y va a afectar sus nietos. La historia es bien triste para los descendientes de Jacob, la historia que van a vivir. ¿Sabes hasta dónde llegan? Llegan a 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Dónde se construye? En la etapa de enamoramiento, en la etapa de salir de casa sin bendición, tanto del papá como de la mamá. Y si el papá está en bendición y la mamá no está en bendición, afectará la vida. Y si la mamá está en bendición, pero el papá no está en bendición, afectará la vida. Y si los hijos no están en bendición, ya tienen la vida afectada. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Son los precedentes del Génesis que desde el comienzo están. Entonces se levantó Jacob y dice, porque toda la riqueza ya se la comió nuestro padre, ¿verdad? Y Dios es quien ha quitado a nuestro padre. Nuestra es y nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho, le dice a Jacob.
Vámonos nomás para nosotros, nuestro Padre. No tenemos ni siquiera que pedirle permiso, ni decirle, Padre, bendícenos, nos estamos yendo de la casa. Lea y Raquel le dicen a Jacob, sí, llévanos nomás. Además, nuestro Padre ya no es nadie para nosotros. Eso es lo que están diciendo. Y lo que está sembrando aquí es un dolor profundo para sus generaciones. ¿Sabes? Hay que mirar y contemplar la historia de la narrativa bíblica con el espíritu que tiene el Dios y Padre nuestro, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Que desde un principio Dios busca la restauración, Dios busca la regeneración de todo hombre. Pero ¿sabes? Dios cuenta con que los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños intervengan en esta historia. Dios te ha llamado a intervenir en la historia del cielo aquí en la tierra. Dios te ha llamado para que hagas una historia que tú digas, en mi enamoramiento, en mi matrimonio y en el desarrollar familia, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Que venga su reino y que el nombre de Dios sea santificado. De modo que puedes desarrollar un enamoramiento, puedes desarrollar una vida de armar familia y de tener hijos bajo bendición, siempre viviendo bajo autoridad, buscando que quien te acompaña sea alguien a quien sus padres le han bendito. Y si no es así, edifícala, construye en él lo que él necesita, que vaya a buscar a sus padres, que vaya a buscar a su madre y pida bendición, no dejándolo, ¿verdad?, como están aquí abandonando Raquel y Lea a su padre. Llévanos nomás, él no tiene nada que ver ya con nosotros. Están saliendo de casa sin la bendición. Que Dios nos guarde de todo esto. Sabes, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, pero guarda tu corazón en las manos de Dios, bajo bendición. La prosperidad la puedes conseguir. Puedes trabajar, puedes estudiar bien, pero viviendo bajo autoridad vas a prosperar más abundantemente. Pero al vivir en gracia con Dios, hacer que el reino de Dios se establezca en tu vida, vas a necesitar necesariamente tener que valorar también el que vivas en gracia para con los hombres, y así como Cristo creció en gracia para con Dios y para con los hombres, que vivas en gracia para con tu esposa, para con tus hijos, para con tus parientes cercanos, para con todos aquellos que son en parte, ¿verdad?, en tu familia, el suegro, la suegra, que vivas en gracia delante de todos. Quizás no se puede de parte de ellos, pero de tu parte debes tener siempre un corazón en gracia para con todos, con autoridad. Que Dios te bendiga. Mañana seguiremos viendo cómo se desarrolla esta vida de un Jacob que se ha casado con 2 esposas, con 2 hermanas, Lea y Raquel, que están saliendo de la casa sin bendición. Hay cosas más que se van a desarrollar, que vamos a mirar más adelante. Pero ¿cuál es el futuro que nos espera después de esta familia que se va formando? 400 años de esclavitud en Egipto, que fueron consecuencia de errores que sus padres cometieron, de errores, de desviaciones, diríamos, en su conducta, de no vivir bajo principios establecidos desde el Génesis. Que Dios nos guarde y que Dios te bendiga y que tengas alta prosperidad y que el nombre de Jesucristo te dé lo que Dios y la obra de Jesucristo te dé lo que Dios espera. Que seas tú tenido entre los benditos del Padre, que no solamente prospere económicamente en los estudios y en la salud, sino también que prospera en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios quiere formar a través de tu vida, de tu fuerza, de tu salud, de tus hijos y de tus familias que van a venir. Dios quiere prosperar familias de bendición para restauración. Bendiciones, que Dios te bendiga. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.